Señor Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, me humillo a ti completamente, Señor. Que mis ángeles descienden y ascienden en estos momentos, Señor. Te doy gracias por la honra y la gloria para ti, Papá, Espíritu Santo. Que tú toques a estas personas que tanta falta les hace. Tú sabes quién va a estar, quién va a ser tocado. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre: ¿pueden los extraños ver a Jesús en ti? ¿Cómo te gustaría estar lleno de la gloria de Dios y donde no es ningún error en que aquellos que están alrededor de ti? Cuando nacemos otra vez en Dios, somos bautizados en agua y fuego. Somos llenos del Espíritu Santo. Es el mismo poder cuando te transforma por dentro y por fuera, para que los extraños en la calle puedan ver Jesús en ti. Hay en muchas áreas que tú vas a encontrar que Dios te va a decir a ti: ministra a esta persona, ministra a esta otra. Y siempre debemos estar listos para poder ayudar a otras personas y también dar el ejemplo como cristianos. ¿Qué podemos decir aquí? Cuando nacemos otra vez, Dios, y somos bautizados en agua y fuego, somos llenos del Espíritu Santo. Es el mismo poder en el cual te transformó por dentro y por fuera, para que los extraños en la calle vean Jesús en ti. Y aquí hay un ejemplo que te voy a dar. Hechos 4, versículos 1 al 20. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús, porque sabemos que Jesús fue resucitado al tercer día, el Hijo de Dios. Entonces, versículo 3, prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Versículo 4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a unos hombres, imagínate, llegaron a 5,000. ¿Qué quiero decir en estos primeros 4 versículos? Todos pagamos un precio. Ellos, Pedro y Juan, pagaron un precio. Pasaron la noche en la cárcel por esta cosecha de almas, pero ganaron almas para el Señor. Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Versículo 6. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Versículo 9. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Si podemos ver aquí, en Israel, en esos tiempos, se respeta el sábado. En ese tiempo, en ese día, uno no hace nada. Pero Jesús siempre está dispuesto 24 horas, no importa lo que pase. En este caso, ellos sanaron a un inválido. Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesús resucitó al tercer día. Versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Versículo 14. Además,
Como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿Cómo podemos decir? Si nosotros tenemos el favor de Dios, no importa lo que pase, aunque paguemos el precio, Él está aquí con nosotros. Porque Dios dio su vida por nosotros para salvarnos. Versículo 15. Así que los mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente, y eso es de lo que estamos hablando ahora en este tiempo. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, porque ellos mismos vieron ese milagro de esa persona que estaba, de la persona que estaba inválida. Versículo 17. Pero para evitar que este asunto se siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Versículo 19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes? Y Juan, en vez de obedecerlo a él, júzguenlo ustedes mismos. Esa fue la pregunta que ellos le hicieron en este versículo. Versículo 21. Después, nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Ellos fueron salvos. Versículo 22. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años que estaba así. Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los saduceos. Versículo 24. Cuando oyeron, alzaron unánimes la voz en la oración de Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay entre ellos. Versículo 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Versículo 16. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué podemos decir aquí? Siempre va a haber persecuciones, siempre van a haber personas que no quieren que divulguemos la palabra de Dios, pero nuestra tarea, no importa lo que pase, es llevar la palabra de Dios a todas partes. Versículo 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Versículo 28. Para hacerlo de antemano, tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin ningún temor alguno. Versículo 30. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué podemos decir aquí? Que no importa lo que esté pasando, ellos siguieron haciendo milagros, obedeciendo al Señor, obedeciendo a Dios, no importaba lo que estuviera pasando. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Mira lo importante que fue esto. Fueron llenos, recibieron al Espíritu Santo. Versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían unos con otros. Y en los tiempos de hoy, tú no ves eso. Versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio a la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundante sobre todos ellos. Imagínate, la gracia de Dios, tú tienes esa unción, tú la llevas a todas partes.
para la cosecha, a las personas que la van a recibir. Versículo 34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Versículo 35, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada una según su necesidad. Imagínate, aquí en ese tiempo había unidad. Se ayudaban unos a otros para llevar y divulgar la palabra de Dios. Versículo 36, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Versículo 37, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. En ese tiempo todos se reunían para ministrar a los gentiles. Y había una unidad en Cristo. Es increíble esa unidad en Cristo, que uno no ve en todas áreas. Pero hay áreas que sí. Cuando hay unidad en Cristo hay unción. Se lleva la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir? Nosotros como cristianos debemos escuchar la voz de Dios en todo momento y ser obedientes a Él. Jesús nos ha enseñado a amar y a ayudar a nuestro prójimo. En estos versículos podemos ver cómo Pedro y Juan se sacrificaron y fueron perseguidos por causa del evangelio y pagaron un precio muy alto. Porque mírate, pagaron un precio muy alto. Pero nosotros somos libres y llenos de Jesús. Tenemos mucha libertad aquí en América y nuestro trabajo es llevar la palabra a muchas áreas. Él nos salvó del pecado muriendo en la cruz por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Estamos hablando vida eterna con Dios. No hay nada mejor que eso. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, el poder y su gloria son reflejados en ti, para todo el mundo y servir de testimonio para la cosecha. En otras palabras, la fruta más importante del Espíritu Santo es el amor de Dios. Si no tenemos el amor de Dios, no tenemos nada. Porque tenemos que llevar ese amor y amar a las personas que a veces nos maltratan. Pero con el amor de Dios se puede. Para Dios nada es imposible. Por medio de su amor somos transformados y redimidos en nuestros momentos más importantes en nuestras vidas. Y podemos contar con el amor de Dios para siempre. Imagínate ese amor que sale de nosotros, hay muchas personas que no han experimentado ese amor en Dios, que no han sido redimidos. Yo quiero dejarte con esto. Debemos reflejar el amor de Dios y debemos reflejar Jesús en nosotros. Y nos debemos preguntar, y te pregunto a ti, muchas personas o extraños te ven a ti como Jesús, y también me lo pregunto a mí misma, y esta pregunta te la dejo a ti. Señor Todopoderoso, mi Dios, mi todo, mi Padre, mi Señor, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, que las personas van a recibir, que haya milagros, que las personas reciban la unción. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y con esto los dejo. Amén.